Bienvenidas y bienvenidos a la asignatura Sistemas Democráticos. Mi nombre es Alejandra Tello Mendoza, soy profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral y vamos a estar juntas, en esta primera semana de estudio. ¿Qué es lo que vamos a analizar, a estudiar en esta primera semana? Vamos a analizar qué es la democracia, qué son los sistemas democráticos y vamos a contrastarlos con los regímenes autoritarios y totalitarios. Vamos a hacer algunas reflexiones al respecto a partir de autores clásicos que se han dedicado a tratar de definir y de distinguir qué es la democracia en comparación con otros regímenes de gobierno. Entonces vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué es la democracia? Bueno, antes de ello, sí me gustaría hacer referencia a por qué estamos hablando en esta asignatura de sistemas democráticos. ¿Por qué hablamos de sistemas? Creo que sí vale la pena hacer referencia a David Easton. David Easton fue un politólogo canadiense que justamente introdujo la teoría general de sistemas a las ciencias sociales. David Easton nos propuso justamente el concepto de sistema político como un sistema que forma parte de un sistema mucho más amplio, que es el sistema social, y con ello pudo sentar las bases de gran parte de la ciencia política conductista que como la conocemos hoy en día. ¿Y qué fue lo que David Easton hizo? Pues darnos una propuesta de definición de sistema político como aquel que asigna autoritariamente los valores en una sociedad. Entonces, esta es la definición que nos da David Easton y justamente pues ha influido mucho su estudio de la teoría de sistemas en las ciencias sociales, en la ciencia política, y es así que hoy en día sigue siendo muy útil, incluso para el derecho, para la ciencia política, pues hablar a partir de la teoría general de sistemas, hablar de sistemas políticos, sistemas electorales y, por tanto, sistemas democráticos. Pero sí vale también la pena hacer una distinción entre lo que es un régimen de gobierno y un sistema político, porque podemos encontrar sistemas políticos con regímenes de gobierno democráticos, autoritarios, totalitarios, ¿cierto? O democráticos. Entonces, es importante hacer esta puntualización. Bueno, habiendo dicho esto, ahora sí vayamos a la pregunta principal. ¿Qué es la democracia? Es una de las preguntas más difíciles de contestar justamente en la ciencia política, en el derecho mismo. Nuestra Constitución tiene diferentes concepciones sobre la democracia y resulta muy interesante, ¿no? Recordar que desde nuestra Constitución la democracia no solamente es un régimen político, sino una forma de vida. Así encontramos una gran cantidad de definiciones sobre la democracia, pero vamos a partir desde su origen. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para recordar qué es la democracia, de dónde viene, en qué momento surge en el vocabulario político. Bueno, pues fíjense que recordemos que la democracia como idea, como concepto, surge a mediados del siglo V a.C. en las ciudades-estado griegas. Generalmente genera mucha democracia su definición porque siempre recurrimos a su definición etimológica. La palabra democracia viene de democrati, ¿no? Que podemos dividirla en demos, que significa pueblo, o en kratos, que significa gobierno. ¿Y cómo fue que las ciudades-estado griegas en este periodo de tiempo
modificaron la forma de concebir su régimen político. Pues miren, vamos a hablar de que en la antigua Atenas, que es la ciudad-estado más característica de la democracia, existían las siguientes instituciones. Existía una eclesia, que era una asamblea en la que todos los ciudadanos reconocidos como tal asistían una vez por semana aproximadamente a discutir los asuntos públicos, ¿no? Es por ello que hoy en día pues la democracia ateniense es uno de los paradigmas más representativos de la democracia directa en el mundo occidental. También existía un consejo de los 500, estos eran elegidos por sorteo. Recientemente tuvimos la selección de 4 consejerías del Instituto Nacional Electoral a partir de sorteo. Entonces veamos cómo la insaculación, la suerte ha funcionado en otras sociedades humanas, incluso una tan representativa para la democracia como es la ateniense. Y también existían tribunales populares que se denominaban dicasterión. Y bueno, pues fíjense que a pesar de que todos los ciudadanos atenienses podían ir a discutir a las asambleas las cuestiones públicas, vale la pena sí hacer un análisis de qué tan inclusiva era la democracia ateniense. Tenemos que recordar que la ciudadanía griega era sobre todo para los varones mayores de 18 años, hijos de ciudadanos griegos, hijos de ciudadanos atenienses, para el caso de Atenas, que es la ciudad-estado en la que estamos basando centralmente esta explicación, pero quedaban excluidas las mujeres, los esclavos, los extranjeros, también conocidos como metecos, y como nos señala Robert Dahl, en realidad, si analizamos a detalle quién formaba parte del demos, podemos concluir que era en realidad entre un 10 y un 15% de la población total de la sociedad ateniense. Entonces, sí, realmente tenemos hoy en día en el mundo occidental una importante influencia de los ideales, de la práctica de la democracia ateniense, pero veamos que en realidad eran muy pocas personas las que tomaban las decisiones en Atenas. Entonces, bueno, también es importante mencionar que a pesar de esto, sí fue revolucionario, por ejemplo, que Clístenes en el año 510 a.C. amplió esa ciudadanía que vimos que era para los ciudadanos griegos descendientes de hombres atenienses registrados en el demos, pues antes a esta reforma de Clístenes en realidad solo era para las personas ricas, para las personas propietarias. Entonces, si bien era limitada la ciudadanía, era una cuestión hereditaria, una cuestión sanguínea, esto fue muy importante porque no solamente los ricos tenían la opción de tomar las decisiones, sino todos los hombres, independientemente de su situación económica. Y así encontramos entonces una primera distinción entre la comunidad económica conformada por ciudadanos por metecos y esclavos, y una comunidad política conformada por ciudadanos y la aristocracia. ¿Qué otros antecedentes importantes tenemos de la democracia? Tenemos los antecedentes de la República Romana. La República viene del latín res publica, que significa cosa pública. De manera similar a los griegos, los romanos tenían una idea muy sagrada de lo público. Simplemente recordemos, ¿no?, que para Aristóteles, el único lugar en que las personas, en que los hombres podían alcanzar sus máximos talentos, desarrollar sus potencialidades, era la ciudad, era la polis. Quienes vivían fuera de la polis, de acuerdo con la concepción
aristotélica, con la concepción de este mundo antiguo, incluidos los romanos, o eran bestias o eran dioses. Entonces, era una cuestión muy sagrada, muy importante en términos de la idiosincrasia del mundo antiguo, de los griegos, de los romanos, el espacio público. Así, durante el periodo de la República en Roma, pues encontramos la conformación del Senado como uno de los órganos de contrapeso del poder político y 4 asambleas: la Comitia o Concilium, la Comitia Curiata, la Comitia Centaura y el Concilium Plebis, y además la Comitia Tributa. Todas estas asambleas e instituciones justamente buscaban ser representativas para los diferentes estratos sociales de Roma. La distinción principal entre la ciudadanía romana y la ciudadanía ateniense es que pues en Roma ya no era una cuestión hereditaria como la ciudadanía ateniense, porque vean que en el año 212 Carcala reconoció la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio, y justamente la categoría de ciudadanía permitía la deliberación y la elección, la participación en la elección de ciertos cargos, de ciertas magistraturas. También, si tenías la categoría, el reconocimiento de ciudadano, pues tenías ciertos privilegios como poder viajar por las diferentes ciudades del imperio, ¿no? Entre otros beneficios. Y bueno, básicamente esas son las ideas que podemos rescatar de la antigüedad: la ciudadanía, lo público, el hecho de que no fueran las decisiones tomadas por una sola persona, sino por, al final del día, quienes integraban la ciudad-estado, quienes eran considerados los hombres libres. Era algo fundamental para esta concepción del mundo antiguo. Sin embargo, vámonos ahora a la época moderna, de donde surge la idea de la democracia representativa, porque, pues bueno, como mencionábamos, Atenas es el paradigma de la democracia directa, porque los hombres libres, los ciudadanos, tomaban las decisiones que les afectaban a todos en conjunto. Y si bien en Roma, que los romanos eran excelentes para resolver problemas, por ejemplo, simplemente recordemos cómo construyeron los acueductos que permitieron llevar agua a Roma de muy largas distancias. Entonces los romanos eran muy buenos para resolver problemas. Sin embargo, a pesar de esta creatividad, de este ingenio, no pensaron en algún momento en la tecnología de la representatividad, de la representación. La idea moderna de la democracia representativa surge justamente, tenemos algunos antecedentes en la Europa continental, ¿no? Algunos antecedentes importantes son estos cantones autónomos que condujeron a la Confederación de Suiza en el siglo XIII. Asimismo, tenemos otros antecedentes muy interesantes. En el año 930, descendientes de vikingos de Islandia crearon el primer ejercicio de lo que hoy se denominaría asamblea, legislatura o parlamento. Vean cómo se denominaba all thing, como haciendo referencia a todas las cosas. Y asimismo encontramos instituciones representativas en los emergentes estados-nación de Noruega, Suecia, Dinamarca y Holanda. Pero lo cierto es que en el mundo occidental, en el estudio de las ideas occidentales, destacan 3 países como los más representativos de la democracia
moderna, de esta primera ola democrática. Más adelante entraremos a analizar este concepto de olas democráticas. Y bueno, vámonos al caso de Inglaterra. Inglaterra es uno de los antecedentes más importantes del gobierno parlamentario, del surgimiento de los partidos políticos. Justamente se instaura una monarquía parlamentaria con el derrocamiento de Jacobo II en el contexto de la Revolución Gloriosa de 1688. Y es muy interesante observar que se declara la Carta de Derechos de 1689, The Bill of Rights, impuesta por el Parlamento al príncipe Guillermo de Orange, justamente para defender los derechos ganados por las personas parlamentarias. ¿De dónde viene el Parlamento? Esto también resulta muy interesante observar su origen, su evolución en un país como Inglaterra, porque fíjense que en un inicio el Parlamento tuvo un origen jurisdiccional. El rey empezó a delegar cuestiones jurídicas, problemas jurídicos a personas de su confianza, a personas de leyes, a expertos en las leyes en aquel entonces, para que empezaran a resolver estos temas. Con el tiempo, ¿no? Y se reunían justamente a hablar, a discutir cómo resolver estos problemas que el rey les empezó a delegar. Con el tiempo, los asuntos que delegaba el monarca a este cuerpo de juristas notables empezó a ser más importante, hasta que en un momento dado decidían cuestiones tan importantes como el tesoro de la corona, el presupuesto y asuntos de gran relevancia. Y el rey, llega un momento en que se vuelve tan poderoso el Parlamento, en que el rey ya no puede tomar una decisión sin la anuencia de alguno de los principales líderes de los dos grupos políticos que empiezan a formarse dentro del Parlamento inglés, que son los Whigs y los Tories, que son los principales antecedentes, los prototipos de los partidos políticos. Con el tiempo evolucionarían al Partido Laboral y al Partido Conservador en Inglaterra. Y bueno, a pesar de esto, a pesar de que Inglaterra va a ser uno de los principales antecedentes de la democracia moderna, a partir de esta publicación de la Carta de Derechos, del Bill of Rights y el surgimiento de los primeros partidos políticos, también si lo analizamos con detalle, en aquel momento las personas que tenían derecho al voto solo era el 5% de la población, porque recordemos que en un primer momento el voto era censitario. ¿Esto qué significa? Que solamente las personas con ciertos ingresos, con ciertos niveles de renta, que pagaban impuesto, tenían derecho a votar. Fíjense que es entonces hasta 1918, a partir de diferentes luchas, protestas y reivindicaciones sociales, que se alcanza el voto universal masculino, y es hasta 1928 que se alcanza el voto femenino. No es casualidad en ese sentido que haya surgido en Inglaterra uno de los movimientos más importantes de la primera ola feminista, que es el movimiento sufragista, en el que justamente se luchó por el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. En Estados Unidos tenemos de manera similar una Declaración de Derechos de Virginia de 1776, que todo esto se da en el contexto de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Y algo muy interesante que nos dice Adam Przeworski en este libro que les recomiendo mucho leer, ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Adam Przeworski en este libro nos dice que la primera elección nacional con sufragio individual se da en 1788 y la primera vez que un gobierno cambió de manos producto de una elección fue en 1801. Entonces, este libro, ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?,
Es un libro muy ilustrativo porque Adam Przeworski tiene una base de datos de todas las elecciones nacionales que han habido desde esta primera elección de 1788 hasta 2008, y lo que nos dice Adam Przeworski es que desde ese entonces han habido unas 3,000 elecciones nacionales en todo el mundo. Entonces imagínense todo lo que nos tiene que decir Adam Przeworski de un análisis de estas 3,000 elecciones nacionales y de los datos recopilados a partir de ello. Por eso recomiendo mucho leer el libro, pero en resumen lo que nos dice este autor, este politólogo tan prestigiado, es que vale la pena hacer elecciones porque básicamente, y este es un argumento también de Norberto Bobbio, permite la renovación de los cargos públicos sin derramamiento de sangre. Permite tener más satisfechas a una mayoría de personas en las sociedades con la protección de los derechos de las minorías. Además, permite tener mayor ingreso per cápita en las sociedades contemporáneas, permite que los infantes, la niñez, tengan menores tasas de mortalidad, permite también mayor planificación familiar, en fin, son una serie de indicadores que Adam Przeworski nos señala para justificar, para recordar que a pesar de todos los problemas que acarrean la organización de los procesos electorales, de todos los problemas y conflictos que vemos cada proceso electoral, nos recuerda el por qué es más importante tener elecciones que no tenerlas. Vámonos con otro antecedente, el de la Revolución Francesa de 1786, que evidentemente las ideas de la Ilustración, estos principios, ideales de igualdad, libertad y fraternidad, van a ser fundamentales para la instauración de la Primera República Francesa, y todas sus ideas de los revolucionarios franceses impregnaron a las sociedades europeas de aquel entonces, y no solamente, sino también de América y el mundo. Y bueno, los franceses, al igual, de manera similar que los norteamericanos y los ingleses, también hicieron su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pero sí vale la pena mencionar que esta lucha, ¿verdad?, como nos lo recordará Olympia de Gauss, una destacada pensadora política de aquella época, desafortunadamente en aquel momento la reivindicación de derechos solo era para los hombres. Es por ello que Olympia de Gauss redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1793 como una forma de protestar en contra de los revolucionarios hombres que solo estaban buscando la reivindicación de sus derechos. Desafortunadamente, por tener ideas contrarias o un poco alejadas a las ideas del gobierno de Robespierre y de los jacobinos, es guillotinada. Y bueno, digamos que esos son los antecedentes históricos más relevantes, los que generalmente se señalan cuando se estudia el concepto de democracia, la democracia ateniense, la república romana, estos ideales del republicanismo romano, estos antecedentes que vimos de la Europa continental, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero lo cierto es que a pesar de que podemos hacer una primera distinción muy sencilla entre democracia representativa, democracia liberal, democracia antigua, democracia moderna, lo cierto es que hay una gran cantidad de clasificaciones conceptuales de lo que es la democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde un análisis marxista podríamos identificar
distinguir una democracia liberal, una democracia burguesa, de una socialdemocracia más enfocada a también la tutela de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. También podemos hablar de una democracia mínima, procedimental, haciendo relación, por ejemplo, a los elementos mínimos que nos pueden ayudar a hablar de un régimen democrático, y básicamente los autores, las autoras que hacen referencia a la democracia mínima, pues centran su análisis en los procedimientos necesarios para la democracia, es decir, los procesos electorales, pero también hay concepciones de democracia maximalista, de democracia sustantiva, que justamente hacen referencia a una concepción mucho más amplia, más sustantiva de la democracia. Entonces, vean cómo, dependiendo del autor, de la autora, podemos encontrar una gran cantidad de concepciones, de clasificaciones de la democracia. También podemos hablar de democracia multi o pluricultural. Nuestra Constitución reconoce la pluriculturalidad, la pluralidad que compone el Estado mexicano a partir de los pueblos originarios, de los pueblos y las comunidades indígenas. Que por cierto, el Estado de Canadá, Canadá es el primer estado en reconocerse como un estado multicultural. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es que hay una gran cantidad de literatura, y siempre que analicemos, que hablemos de democracia, sería bueno para nuestros interlocutores aclarar desde qué perspectiva lo estamos haciendo, desde qué perspectiva, desde una perspectiva de democracia mínima, de democracia procedimental, desde una perspectiva de una democracia mucho más amplia, deliberativa, participativa, enfocada en la comunicación, en el diálogo de la ciudadanía, o desde un punto de vista en donde los ciudadanos simplemente van e introducen el voto en las urnas. Pero para cerrar con este video, vamos a ver el concepto de poliarquía, que es una propuesta de Robert Dahl. Es una de las obras más influyentes en la ciencia política. Vean ustedes que para Robert Dahl era básicamente imposible, ¿no?, decir que un régimen político en el mundo fuera una democracia plena. Para Robert Dahl, la democracia es un ideal, una utopía que nos permite avanzar, que nos permite ir avanzando en la construcción de nuestras sociedades, pero como tal, ninguna sociedad es completamente democrática, ninguna sociedad ha alcanzado este nivel de perfección de las democracias desde un punto de vista ideal, desde un punto de vista filosófico. Entonces, lo que nos propone justamente Robert Dahl es hablar de poliarquía, para hablar de los regímenes políticos que más se acercan al ideal de la democracia. Y para ello, para poder diferenciar un Estado poliárquico, una poliarquía, de un Estado autoritario o de un Estado sin poliarquía, nos propone los siguientes ejes que podemos ver en la pantalla. Nos propone para analizar lo que se va a denominar la transición de un régimen específico a uno poliárquico. Nos propone dos ejes de análisis. Por un lado, aquellas sociedades que de ser una hegemonía cerrada transitan, permiten la liberalización del debate público, es decir, de la oposición. Y en el otro eje, en el eje de las X, como podemos ver en pantalla, nos propone el derecho a participar en las elecciones y el gobierno como un eje que permite la democratización, es decir, esto tiene que ver con quiénes pueden participar en las elecciones, las mujeres, los hombres, las mujeres solamente blancas, las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres afrodescendientes, etcétera, ¿no? Entonces, miren, las diferentes sociedades que han
transitado de hegemonías cerradas pueden ir por diferentes caminos, pueden seguir históricamente y han seguido caminos diferentes. No es lo mismo la transición democrática que ha vivido México que la transición democrática que ha vivido un país como Inglaterra, como Canadá, como Estados Unidos, como Chile, como Sudáfrica. Entonces, este es el esquema conceptual que nos propone Dahl. Hay sociedades que de ser hegemonías cerradas, donde solamente una persona o un grupo de personas tienen el poder político, y a partir de la liberalización del debate público, de tolerar a la oposición, pueden transitar a una oligarquía competitiva, es decir, donde hay diferentes fuerzas políticas y se permite la competencia legal dentro del sistema. Sin embargo, si no hay avance, ¿verdad?, del derecho a la participación en las elecciones y el gobierno, es decir, en el eje de las X, pues se queda, justamente evoluciona hacia una oligarquía competitiva. Por el contrario, cuando la hegemonía cerrada permite la participación política en las elecciones de toda la sociedad, toda la ciudadanía, de las personas mayores de edad, nacionales de un estado, se evoluciona de una hegemonía cerrada a una hegemonía representativa. Pero la distinción aquí es que no se permite en el eje de la Y la oposición, el debate público, y pues aquí vemos entonces elecciones, pero sin otro tipo de candidatos u otro tipo de partidos políticos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el Partido Comunista Chino, en el Partido Socialista de Cuba, o también otro tipo de regímenes de partido único, donde si hay partidos que no permiten, hay un partido único que no permite la oposición. Pero cuando la liberalización y la democratización se da en ambos ejes, se permite la oposición, la alternancia, y además se permite a la mayor parte o la totalidad de la población participar, es que se puede ir avanzando hacia la poliarquía, como lo vemos en la imagen. ¿Y qué caracteriza a una sociedad como poliarquía de acuerdo con Dahl? Nos da 7 puntos. Número 1, el control sobre las decisiones gubernamentales en relación con la política debe estar otorgado constitucionalmente a los funcionarios elegidos. Número 2, estos funcionarios son elegidos y desplazados pacíficamente en periodos preestablecidos, en lugares en los que se celebran elecciones libres y la coerción no existe o francamente está limitada. Número 3, prácticamente todos los adultos tienen derecho al voto. Número 4, la mayoría de los adultos tienen derecho a postularse para los puestos públicos. Número 5, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar libremente en relación con la política, así como de criticar al gobierno y la ideología predominante. Número 6, los ciudadanos tienen derecho a fuentes alternativas de información. Y número 7, los ciudadanos tienen derecho a unirse y asociarse en organizaciones autónomas de todo tipo, incluido el político. Entonces, vean aquí cómo evidentemente esto nos permite tener ciertos indicadores, ciertos elementos para evaluar a los diferentes regímenes democráticos del mundo de manera similar, no exactamente con la misma metodología propuesta en la poliarquía de Dahl, pero de manera similar. Hoy en día, organizaciones como Freedom House, por ejemplo, nos proponen este tipo de mapas para dar cuenta de la cantidad de regímenes políticos que hoy en día son catalogados como democráticos, como parcialmente libres, como regímenes híbridos y como no libres. Entonces, este es, por ejemplo, el análisis que realiza Freedom House. Es un mapa de la democracia en el mundo.
pero también tenemos otros análisis útiles como el de idea internacional, que nos dan un panorama no tan alentador de la democracia en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver el número de democracias que hoy en día se encuentran estancadas, por decirlo de alguna manera. Son muy pocas las democracias que a la fecha han ido presentando avances sustantivos, y tenemos que son muchas democracias que han tenido retrocesos en los últimos años. Entonces, les invito a consultar en la bibliografía que ponemos para esta semana de estudio. Ustedes pueden encontrar estos informes de idea internacional justamente para analizar el estado de la democracia en el mundo. Y simplemente para cerrar, quisiera mencionar qué es el totalitarismo frente a la democracia y frente a el autoritarismo. Les invitamos a que realicen la consulta de la lectura de Juan Linz, que viene en la bibliografía, pero también recomendamos hacer la lectura de esta obra que es central y ha sido de las más influyentes en el estudio del totalitarismo, que es esta obra, esta investigación de Hannah Arendt que se llama Los orígenes del totalitarismo. Para Hannah Arendt era vital poder estudiar los orígenes de esta forma de gobierno que para Hannah Arendt va a romper completamente con los regímenes políticos hasta ese momento experimentados en el mundo occidental. Vean esta cita: si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico y la ilegalidad es la esencia de la tiranía, entonces el terror es la esencia de la dominación totalitaria. El terror va a ser una de las características centrales de los regímenes totalitarios, y básicamente lo que distingue un régimen totalitario de otro tipo de régimen es que no va a haber una separación. Yo les mostraba, por ejemplo, en la antigua Atenas, que había una separación entre la comunidad económica y la comunidad política, pero justamente una de las características centrales del totalitarismo es que no hay una distinción ya entre la sociedad, el sistema social y el sistema político. El totalitarismo va a buscar abarcar la totalidad de la existencia de los seres humanos y va a buscar justamente volver atomizados a los individuos, porque incluso el totalitarismo busca destruir todas las formas de asociación de la sociedad civil. El terror es legalidad si la ley es la ley del movimiento de alguna fuerza supranatural, la naturaleza o la historia. Esto también nos dice Hannah Arendt, que una de las características centrales del totalitarismo, de los líderes de los regímenes totalitarios, sobre todo evalúa al régimen de Stalin y el régimen de Hitler. Una de las características es que estos líderes tienen una idea, una fe muy ciega en la fuerza de la naturaleza o la historia, es decir, como que la humanidad va siguiendo una ley inevitable, va siguiendo una tendencia que es imposible parar, y a partir de ahí se justifican todos los actos de atrocidad, todos los actos de deshumanización, porque hay un destino que le espera a toda la humanidad de mejoría. Entonces, invitamos a que hagan la lectura de los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt y esta lectura de Juan Linz, que va a venir en los links. Y Juan Linz básicamente nos explica así que mientras que en el totalitarismo existe un monismo ideológico, hay una sola ideología que justamente se difunde a partir de la propaganda y que se vigila a partir de una policía secreta. En el autoritarismo, que es, si lo vemos como un quantum,
el autoritarismo es un punto intermedio entre el totalitarismo y la democracia. Entonces, el autoritarismo tiene un pluralismo, se caracteriza por tener un pluralismo limitado. El terror ya no es una característica central del autoritarismo, aunque sí vemos la represión cuando es necesaria para aplacar a la oposición, para aplacar ese pluralismo limitado que existe, mientras que en la democracia existe un pluralismo que es ilimitado, ¿no? Donde todas las ideas, donde los diferentes puntos de vista, la oposición, pueden converger en un mismo sistema político. Hasta aquí dejaríamos este primer video de esta primera semana de estudio y pues nos estaremos viendo en las otras semanas de estudio. Gracias por su atención.